Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast de bajo presupuesto y mucho corazón, vestigios de gracia. Ese va a ser el lema desde la semana pasada en adelante. Así es. Lo dije la semana pasada, me salió el corazón y así se va a quedar. Me gustó. ¿Cómo están? Quiero que se den una idea de cuánto tiempo llevo intentando grabar este episodio. Cuando empecé, el café estaba lleno, lleno, así, hasta arriba. Y ya me lo voy a acabar. O sea, ya no voy a tener café para el resto del episodio. No sé si se ve, pero no, creo que no se va a ver, pero ya es bien poquito. O sea, ya está como por aquí. No sé qué me está pasando hoy. Ando muy distraído, pero bueno, muy probablemente sea porque hay gente en mi casa y todavía no me acostumbro mucho a grabar cuando hay gente en la casa. Pero bueno, seguimos adelante, amigos. Por fin ya tengo la manera, ya encontré la manera de poder grabar video y audio al mismo tiempo sin que sea un caos total, sin que se haga un video súper pesadísimo. Por ahí la semana pasada subí un video reaccionando a un video de el padre Luis Toro, lo pueden encontrar ahí en YouTube. Para los que no conocen el canal, pues ¿cómo se llama el canal? Vestigios de Gracia, creo que se llama Vestigios de Gracia Podcast, ahí lo van a encontrar. También para los que no sepan, cambié el logo, como que, pues sí, el logotipo del podcast, ya me voy a quedar con ese me gustó el color, así que sí se va a quedar ya un buen rato. Y sí, ¿cómo están? Bienvenidos, estoy muy feliz. Em, bueno, empezamos, ¿va? He tenido la oportunidad de leer unos cuantos libros y estoy seguro de que en más de 5 de ellos los autores han mencionado en al menos una ocasión la tibieza o incluso la frialdad con la que el pueblo de Dios ha estudiado el carácter y los atributos del Creador en los últimos 50 o 100 años, por ponerle un número, pero tal vez al escuchar esto tú pudieras decir, oye, pero pues yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios es justo, yo sé que Dios es soberano y ciertamente tienes razón. Todos esos son atributos que caracterizan a Dios. Todas esas son cosas que definen a Dios como tal. Pero realmente entendemos qué es lo que cada uno de esos conceptos implica o más allá de si lo entendemos de manera cognoscitiva, o sea, o sea, vivimos, nuestra vida refleja que realmente conocemos a un Dios que es bueno, que es justo, que es soberano, que es santo. Yo creo que muchos de nosotros pudiéramos decir con toda certeza que no, que realmente no, nuestra vida no refleja que conocemos a un Dios con todos y cada uno de estos atributos, porque ciertamente si lo conociéramos, pues nuestra vida debería de ser completamente diferente, ¿no? La semana pasada tuve la oportunidad de terminar este libro, pasada, antepasada, no sé, déjenme pongo aquí la cámara porque no sé si se está viendo bien, pero este librito, A.W. Tozer, es el autor y el libro se llama Los Atributos de Dios. La verdad es que es un muy buen libro, se los recomiendo mucho. Por ahí, para los que van empezando a leer, no se los recomiendo tanto, o bueno, sí, pero llévenselo con calma porque personalmente creo que Chaucer tiene una forma de escribir un tanto diferente a como los autores de hoy en día escriben. Digo, no es como que yo haya leído muchos libros, pero por ejemplo, si lo comparo con cualquier otro libro, por ejemplo, uno de Miguel Núñez, que es yo creo que del que más he leído, es una estructura muy diferente o desarrolla las ideas de una manera muy diferente. Entonces a veces pudieras como que reburujarte un poquito, pero pues si lo lees, llévatelo con calma, digiérelo, medítalo, incluso te diría medítalo. O sea, lee la porción que encuentres ahí en la página o una porción y ora sobre esa porción, que el Señor te vaya ayudando a recibir de mejor manera el conocimiento. Pero realmente sí, te recomiendo mucho, mucho este libro, incluso pues nuestra siguiente serie va a tratarse acerca de este libro, precisamente por lo que vamos a comentar el día de hoy, ¿sí? Entonces, yo creo que seguido vemos que personas hablan acerca del amor de Dios o de un Dios amoroso, ¿sí? Pero no hablan de su justicia y eso pudiera ser sumamente peligroso y meternos en muchos problemas porque estaríamos probablemente pasando por alto el pecado de las personas sin que éstas sean conscientes del gran problema en que están metidos, ¿sí? Y digo están metidos porque al
con el paso de los años, se me fue la onda. Con el paso de los años, el Espíritu Santo me ha dado la certeza de que he sido escogido y perdonado por el Padre y que estoy pues en una relación creciente con Dios y que no soy perfecto y que me voy a seguir equivocando, pero que sigo y que debo seguir intentando, ¿no? Que debo seguir avanzando en la búsqueda de la santidad. Entonces, esto lejos de ser arrogante, realmente es algo que me lleva a reconocer lo débil y cuál es mi posición delante de Dios, que realmente yo no me puedo salvar a mí mismo por mis obras, sino que realmente ha sido el Creador, que ha sido Jesús o que ha sido Dios a través de Jesús quien me ha rescatado, ¿sí? Entonces, em, pero sí, la idea es pudiéramos estarnos pudiéramos estarnos metiendo, perdón, en un problema muy grande si solamente predicamos un Dios de amor, pero no predicamos un Dios de justicia. Por ahí existe un testimonio, ¿no? O el testimonio de el sermón de Jonathan Edwards. Ay, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida el nombre porque está en largo. Eh, Pecadores hermanos de un Dios airado, creo que ese es el nombre, y como mucha gente cuando lo predicó por primera vez, o sea, mucha gente tenía miedo de que literalmente la tierra se abriera y se fueran al infierno, o sea, es un temor que el Espíritu Santo trae a los corazones y que trae arrepentimiento a las vidas, entonces es por eso que es sumamente necesario que se predique a un Dios justo, a un Dios que es santo y que requiere y que busca santidad de sus escogidos. Entonces, dicho esto, hoy vamos a ver por qué es importante conocer los atributos de Dios, ahondar un poquito más en esta idea y veremos los tres principales atributos que Moisés conoció de Dios y cómo esto pues le ayudó a acercarse cada vez más a Dios a tal grado de ser reconocido como uno de los amigos de Dios a lo largo de la palabra. Amén. Entonces, el primer atributo que Moisés conoció fue la soberanía de Dios, o el primer atributo que podemos mencionar en este episodio, ¿sí? Es importante que tengamos en cuenta que pues hay conceptos que no vamos a poder captar a la primera, que nos van a costar un poquito de trabajo y más cuando los vemos empatados con otras doctrinas o con otras enseñanzas que vienen en la palabra. Tal vez nos cueste tiempo entender y pues no debemos sentirnos como que, sí debemos sentirnos abrumados porque estamos hablando de Dios, pero no afanarnos por ello porque estamos hablando de Dios, o sea, no lo vamos a entender nunca, ni el mejor teólogo que existe o que haya existido, que para mi parecer es San Agustín, em, pudo llegar a entenderlo de la manera en la que realmente es Dios, ¿no? O sea, nunca vamos a poder hacerlo. Podemos acercarnos un poquito, pero no tanto como quisiéramos o como esperamos. Pero sí, em, uno de los atributos que resultan más complicados, pues es la soberanía de Dios y se vuelve un poquito más complicado cuando tratamos de entenderlo o cuando la empatas, como mencionamos, específicamente con la responsabilidad del hombre al momento de la salvación y del proceso de la santidad, ¿no? Pero pues ese es tema para otro día. Moisés conoció la soberanía de Dios a través del faraón. Como vemos en Éxodo 4:21, nos dice que Dios endureció el corazón de Faraón para mostrar sus maravillas y milagros delante de él. Ahora, tal vez pudiéramos creer que Dios es el responsable de cómo actuó Faraón. O sea, pudiéramos creer que Dios es el responsable de que Faraón tuviese prisionero al pueblo de Israel. Y es aquí donde les digo que todo se vuelve complicado, porque si bien esta situación era parte del plan de Dios para mostrar su poder y su gloria, él no es responsable ni del pecado de Faraón ni del de nosotros. Entonces, él puede usar todo y él conoce todo. Él sabe qué es lo que va a pasar y él usa eso para, ¿cómo se dice? Pues sí, para cumplir su voluntad, para llevar a cabo sus planes. Pero esto no lo hace responsable a él de lo que nosotros hacemos en nuestra libertad, ¿sí? Entonces, tal vez nos resulte un tanto complicado, pero quiero leerles rápidamente, no lo busqué con anterioridad, pero quiero leerles rápidamente lo que dice Romanos 9, 17 al 18. Déjenme nada más, le pongo aquí 9, 17 al 18. Ahora, muy probablemente haya cosas que nos cuesten trabajo aceptar, no entender, aceptar que la palabra nos enseña y es ahí donde debemos ser muy intencionales en buscar dirección del Señor en oración y decirle, Padre,
Me cuesta trabajo aceptar lo que estoy leyendo en tu palabra, pero por favor hazme entender que tus caminos no son mis caminos y que tu entendimiento no es el mío. Entonces, sí, tengamos cuidado con eso. Pero dice Romanos 9 17 al 18, porque la escritura, perdón, le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia y endurece a quien quiere endurecer. Por ahí hay otro pasaje que dice que unos son escogidos para vasos de deshonra y otros son escogidos para vasos de honra, ¿no? Entonces, este capítulo 9 de Romanos es bastante confrontador. Sí nos lleva a tener que aceptar cosas que tal vez son difíciles de aceptar como tal. Sí, entonces la intención con mencionar esto, tanto mía como del autor, quiero pensar, no es como que hacer que se nos dé un calambre en el cerebro y estar dudando y todo esto, sino más bien es ver cómo Dios tuvo la atención de hacerle saber sus planes a Moisés acerca de endurecer el corazón de Faraón. Pero porque es importante. ¿Qué tiene que ver esto? ¿O por qué tendría que llamarnos la atención el hecho de que Dios le haya dicho a Moisés, voy a endurecer el corazón de Faraón? De esa manera, conociendo sus planes, Moisés sabía que todo, o podría saber que todo lo que iba a pasar pues desde el momento en que Dios lo llamó para adelante, podría saber que todo lo que iba a pasar era parte del plan de Dios para mostrar su gloria y su poder. Entonces, una vez que entendemos y que decimos, ok, va a haber situaciones en las que no me voy a sentir a gusto, va a haber situaciones en las que me voy a sentir incómodo, va a haber situaciones en las que voy a querer soltar, tirar la toalla, dejar la iglesia, dejar el ministerio, dejar el trabajo, dejar muchas cosas. Incluso en esas situaciones, el Señor se puede enaltecer o puede mostrar su gloria y su poder, puede mostrar qué es lo que está refinando tal vez de nosotros o qué es lo que quiere hacer a través de otras personas en nuestra vida. Entonces, tal vez esto nos pudiera costar cierto trabajo en algún momento, pero una vez que entendemos y que reconocemos, sobre todo que reconocemos, porque sí lo entendemos, pero no lo aceptamos. Cuando reconocemos que Dios es soberano, comenzamos a ver las cosas de una manera diferente. Decimos, Señor, qué desagradable situación, pero yo sé que tú eres soberano y sé que estás en control y sé que de esta situación tú vas a poder hacer algo nuevo, que tú me quieres mostrar algo nuevo para mi vida. Entonces hay que tener eso en mente. Sí, era sumamente necesario que Moisés tuviera en cuenta ese detalle, porque esto lo llevaría a conocer con más detalle y con más detenimiento quién es Dios, perdón, y cuán grande es su poder y su autoridad. Déjenmelo y un traguito al café. Entonces, es sumamente necesario que como hijos de Dios, como lo mencionamos, pues reconozcamos esto, reconozcamos que en cada situación que viene en nuestra vida, incluso pues las desagradables, son parte del plan de Dios para nuestras vidas, como lo dice Romanos 8:28. Todo obra para el bien de aquellos que aman a Dios. Entonces, pregúntate si amas a Dios con todo tu corazón en medio de esas dificultades. Eso no estaba escrito. Pero bueno, seguimos. El punto número 2 es la santidad de Dios. Este es uno de los atributos de Dios más descuidados de la iglesia en nuestra generación, por lo que les comentaba, ¿no? O sea, ay, es un Dios de amor, o sea, no pasa nada si te equivocas, o que sí hay gracia, pero no debemos abusar de esa gracia. Esa gracia debe llevarnos a perseverar en santidad, esa gracia debe llevarnos a alejarnos más del pecado. Entonces, no se va a agotar, pero tenemos que ser conscientes de que no podemos seguir viviendo de esa manera. Me gusta mucho cómo lo ilustra Paul Washer. Perdón, creo que no es buena idea estar tomando café mientras estoy grabando. Em, Me gusta mucho cómo lo ilustra Paul Washer, un predicador americano de una iglesia bautista reformada. Dice que cuando tenemos un encuentro con Jesús es como si un tren nos hubiese arrollado. O sea, no podemos esperar que después de haber tenido ese encuentro salgamos completamente iguales, ¿no? Y lo podemos ver, por ejemplo, me gusta mucho la historia de Jacob cuando pelea con Dios toda la noche, ¿no? Entonces, seamos honestos, o sea, a Dios nada más le basta pensarlo como para que este Jacob en ese momento cayera fulminado, pero no lo hace.
O sea, en ese momento él está luchando con Dios y eso se me hace algo hermoso. O sea, hay una cercanía de parte de Dios, ¿no? Em, pero al final dice la Biblia que Dios toca a Jacob y que es lesionado. Entonces, lo podemos ver tanto en la historia de Moisés como en la historia de Jacob. O sea, cuando pasas tiempo en la presencia de Dios, cuando eres tocado por la presencia de Dios, no puedes salir de la misma manera. Tiene que haber algo diferente, tiene que haber algo que cambie en tu persona. Y también Jacob es considerado uno de los amigos de Dios en la Biblia, al igual que Abraham. Tal vez estaría bien estudiar esas demás historias. Entonces, de la misma manera en que Moisés tuvo miedo en el momento en el que se le presenta a Dios cuando le dice, quítate las sandalias porque esta es tierra santa. De esa misma manera, nosotros deberíamos reaccionar, ¿sí? O sea, la santidad de Dios es algo sumamente incomprensible y es sin duda una de las cosas que más debería causarnos temor y que realmente nos causa temor. O sea, ¿cuántas veces no hemos dicho así como que, no voy a ir a la iglesia porque pequé o porque ando en pecado o voy a hacerlo hasta que me nazca o hasta que tenga una intención genuina? Porque no quiero ir hipócrita delante de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos, entendemos de una u otra manera que estamos delante del creador del universo y que el creador del universo es santo, 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 que no podemos presentarnos así como si nada delante de él. Entonces, nuevamente, de la misma manera en que Moisés tuvo miedo, de esa manera nuestra alma se atemoriza por la santidad de Dios. Y es tan majestuoso que no podemos estar en su presencia sin sentirnos indignos. O sea, realmente no podemos. De hecho, fue el capítulo que más del libro de los atributos de Dios, fue el capítulo que más no, sí que me incomodó, pero también fue el que más me gustó. Pero sí, o sea, no podía leerlo a gusto de una u otra forma, porque decía, conforme más lo leía, decía yo, "Oh", o sea, perdóname, Señor. Perdóname por ser un tremendo pecador, pero bueno, la santidad de Dios puede hacernos huir de Él o rendirnos a sus pies, ¿sí? La santidad, nuevamente va. La santidad de Dios puede hacernos o huir de Él o rendirnos a sus pies. Y aquí la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué tan conscientes somos de la santidad de Dios? ¿Qué tan conscientes somos de cuán santo es el Creador? ¿Sí? Si hacemos un breve resumen de cómo reacciona Dios al pecado del hombre, podemos concluir rápidamente que hace una de dos cosas: o se aleja de él o lo destruye. Por ejemplo, Adán y Eva, cuando pecaron, ¿qué hizo Dios? Se alejó de ellos. En tiempos de Noé, cuando la maldad se había multiplicado, ¿qué hizo Dios? Mandó un diluvio. Sodoma y Gomorra, destrucción total. Y así nos podemos ir libro por libro a lo largo de toda la Biblia y darnos cuenta que cuando hay pecado, que cuando se rebasa el límite o la paciencia de Dios, o se aleja de las personas o los destruye, ¿sí? Entonces, ese es el nivel de santidad de nuestro Dios, que no permite o que no puede relacionarse con el pecado, ¿sí? ¿Qué debe producir esto en nosotros? O sea, conocer esto, ¿qué es lo que debe producir? ¿Temor? Yo creo que sí, la verdad es que sí, pero también tiene que haber una obediencia reverente a el Creador. Quiero leerles rápidamente lo que dice Primera de Pedro 1, 15 al 16. Vean, dice, sino como aquel que los llamó es santo, sed también. Ay, ¿por qué lo puse en Reina Valera contemporánea? Bueno, nuevamente, Reina Valera contemporánea. Al contrario, dice Pedro, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Entonces, ¿qué es lo que demanda o qué es lo que espera la santidad de Dios en nuestras vidas? Santidad. Es decir, el Señor nos ha escogido para ser sus representantes. El Señor nos ha escogido para ser sacerdotes, para ser, como dice, nación escogida, eh, pueblo adquirido por Dios. Y eso nos hace ser representantes de Él aquí en la tierra. Entonces,
tenemos que representar de manera justa, tenemos que representar de manera que se vea a quién servimos y cómo lo vamos a hacer andando en santidad. Por más que nos cueste, por más que no queramos hacerlo, tenemos que hacerlo de esa manera, ¿sí? Entonces, aquellos a quienes Dios ha llamado o nos ha llamado y escogido para formar parte de su pueblo, debemos vivir en santidad, porque hemos sido rescatados por un Dios que es santo en todo su ser. En este capítulo de la santidad de Dios, al principio, A.W. Tozer dice que la versión King James de la Biblia en inglés tradujo este pasaje precisamente como lo santo. No dice que Dios es santo, sino como lo traduce de una manera abstracta, así como lo santo, como una cosa santa, sumamente santa a la que debemos tener el temor. Y se me hace muy interesante cómo hicieron la traducción en su momento. O sea, ciertamente sí es algo santo que no podemos entender. O sea, es una cosa que no podemos entender como tal y no es reducirla al término de objeto, sino de decirlo, es algo abstracto que no podemos entender y que tiene un nivel de santidad que sobrepasa nuestro entendimiento y que simplemente cuando lo tenemos cerca, lo único que sentimos pues es temor, de la misma manera en que Moisés, ¿no? O así deberíamos de tenerlo. Entonces, no se trata realmente, me gustaría cerrar esta parte con que no se trata de si podemos o no podemos hacer algo, se trata de si glorificamos a Dios con lo que hacemos, con lo que queremos hacer, o si no lo glorificamos. Entonces, el punto número tres es la fidelidad de Dios. Y aquí me gustaría compartir una de mis convicciones o creencias o, ¿cómo le llaman a esas frases como que motivacionales que vienen del budismo? Mantras, creo, se les llama. Este, básicamente es como que una frase o algo que te repites constantemente, ¿no? Que se vuelve parte de ti. Pues es una convicción. Una de las convicciones que pues he adoptado en los últimos 7 años que he estado caminando en el Evangelio con muchos altibajos, pero ahí vamos para adelante. Y se confirma en retrospectiva, tal cual, se confirma en retrospectiva. ¿A qué me refiero con esto? Hay cosas que no vamos a poder entender en determinados momentos, especialmente cuando acaban de suceder o cuando todavía están sucediendo, ¿no? O sea, cuando todavía estamos en medio de esa situación complicada, pero llega un momento en el que puedes voltear hacia atrás y decir, ok, ahora entiendo. Ahora entiendo por qué tuvo que pasar de esta manera. Es por eso que digo, se confirma en retrospectiva. A veces tenemos que dejar que pase un tiempo para poder entender qué era lo que Dios quería hacer o qué era lo que Dios quería mostrarnos en ese momento, ¿no? Y eso tiene que acompañarnos de ahí en adelante. Entonces, permítanme compartirles rápidamente mi testimonio de conversión. No sé si lo he comentado anteriormente, pero cuando tenía 16 años tuve un problema, ¿sí? Tuve un problema que me llevó a aislarme durante un mes y medio en mi casa. No podía salir así para absolutamente nada. Caí en depresión, ansiedad, no podía comer nada, bajé como 7 kilos de peso, perdón, bajé como 7 kilos, me puse así de que, sí, de por sí estoy flaquito, me puse más flaco de lo que ya estoy, pero no salía para nada y estaba muy, muy deprimido, se me afectó mucho y hubo un momento en el que me invitaron a un campamento que organiza la iglesia a la que asistía anteriormente. Me invitaron al campamento y pues yo accedí a ir. Yo sabía que era de pues una iglesia cristiana y todo, pero yo dije, nah, pues para cotorrear, para despejarme, y para, no sé, retomar energías o pasarme la chida pues, por todo este mes que estuve encerrado, ¿no? Entonces, ahí podemos notar de entrada que hay una motivación egoísta de hacer las cosas, ¿no? O sea, así como que, yo, mi bienestar, mi tranquilidad, que de cierta manera está bien, pero también ahorita van a entender a qué me refiero. Pero, pues sí, o sea, Dios usaría esa motivación egoísta, por decirlo de alguna manera, o esa motivación que no tenía nada que ver con Dios o que no estaba buscando nada de Dios para, sí, para tener un encuentro con Él, para conocerlo, para saber quién era Él. Y a pesar de que yo no entendía nada en ese momento, yo decía así como, pues no sé qué acaba de pasar, pero todo chido.
qué cool. Lo que sí puedo decir es que cuando yo regresé a Juárez, cuando regresamos del campamento, yo tenía muchas dudas. O sea, bueno, no tenía muchas dudas, tenía una sola duda y era, ¿qué? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué sigue? ¿Qué hice o qué fue? Y esa duda me fue abriendo, ¿no? Como que muchas otras dudas y muchas otras puertas. ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué tengo que hacer para allá? ¿Y dónde dice? ¿Y qué es esto? Y cosas por el estilo. Entonces, fue poco a poco que el Señor fue trabajando conmigo en ese momento y que sigue haciéndolo, ¿no? Entonces, tiempo después, como a los 2 años creo, me tocó compartir, en ese mismo campamento, me tocó compartir un devocional en el que platicaba mi testimonio de conversión con más detalles y con lágrimas y mocos. Me tocaba compartir mi testimonio de conversión y era aquí donde les decía a los muchachos, se confirma en retrospectiva. Muchas veces no sabemos, no entendemos qué es lo que está sucediendo en nuestra vida, pero tenemos que esperar un tiempo, un determinado tiempo o un tiempo que el Dios que el Dios, que el Señor predispuso con anterioridad para que nosotros pudiéramos entender poco a poco qué es lo que estaba sucediendo en nuestra vida o qué era lo que Él quería hacer, ¿sí? Entonces, si yo no hubiera pasado por esa situación en la que me tuve que aislar completamente de todo, como por un mes y medio y que caí en depresión y que no podía comer y que no podía dormir y todo eso, probablemente no hubiese conocido a Dios, ¿sí? Entonces, gloria a Dios por eso, pero sí, realmente se confirma en retrospectiva. O sea, tenemos que esperar a que pase tiempo. Tenemos que tener la tranquilidad, la calma de decir, ok, imagínense pasar 40 años, pasar 40 años para que entiendas qué era lo que Dios quería hacer en tu vida. Sí, o sea, podemos esperar 3, 4 meses, podemos esperar un año, podemos esperar 5 años para que el Señor nos confirme qué era lo que quería hacer en nuestras vidas. Amén. Entonces, sí, con esto quiero motivarlos a que sean conscientes de esos atributos de Dios, pero para ir cerrando este punto, a lo largo de nuestra vida, pues vamos a pasar por muchísimas circunstancias en las que nos veremos acosados por el desánimo, por el temor o incluso la incertidumbre de si Dios está con nosotros o no. Y es justo ahí, justo en ese momento, justo en esa situación desagradable, justo en esa situación en la que dices tú, ay, no quiero, o sea, qué estrés estar pasando por esto, es justo ahí donde debemos de recordar la historia de Moisés y recordar lo que Dios en otras ocasiones ha hecho en tu vida para liberarte o para librarte de muchas otras dificultades que has atravesado en tu vida, ¿sí? Y hay algo que me encanta mucho en la historia de Moisés a partir de su encuentro con Dios en la zarza. Me encanta que justo cuando todo comienza a complicarse, ya Moisés lo primero que hace es buscar a Dios. Ya no reniega, ya no huye, ya no toma decisiones por sí mismo, ya no es como era hace 40 años. Ya ahora busca a Dios, o sea, va ahí y a su presencia y se derrama y busca consejo en el Señor y sí, entonces ya no reniega, ya no huye, él busca al Señor. Algo que tal vez no hubiera sucedido antes de haber estado en el desierto, como pudimos verlo en el primer episodio, ¿no? O sea, Moisés como parte de la corte real del faraón, muy probablemente no había buscado a Dios como para pedir sabiduría en ese momento, pedir, eh, pues sí, sabiduría para poder ayudar al pueblo del Señor, a sus hermanos hebreos. Pero 40 años después de haber cometido asesinato, de haber sido traicionado y de haber estado exiliado, por decirlo de alguna manera, en la Universidad del Desierto, vemos un Moisés completamente diferente, que busca el consejo del Señor y que busca cumplir su voluntad antes que cumplir la propia. Entonces, así es como debemos de evolucionar en nuestra relación con Dios. Nada más que pues que no nos tome 40 años, por favor. Wow, qué bonito. Ahora me atrevo a decir que si tú crees esto y lo aceptas y lo reconoces en tu vida, estamos juntos
un paso más cerca de Dios, por decirlo de alguna manera. Sí, hemos conocido que es un Dios soberano, que tiene control sobre todas y cada una de las circunstancias que atravesamos día a día, que Él nos cuida, que Él nos respalda y que Él está con nosotros. Hemos conocido que es santo y que sus caminos son justos y nos dirigen hacia el cumplimiento de su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta, y que también demanda santidad de nosotros para representarlo de una manera en que realmente le gritemos al mundo: Cristo cambió mi vida, sirvo a Cristo Jesús. Amén. Nuestras palabras tienen que ser congruentes con nuestras acciones. Y también hemos conocido que Dios es fiel. Por lo tanto, podemos confiar en que Él cuida de nosotros en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación. Él cuida de nosotros, provee lo necesario para nosotros. Y a pesar de las dificultades, podemos estar tranquilos y descansar en que servimos a un Dios soberano, justo, fiel, bueno, amoroso y todos los demás atributos que ustedes conocen del Señor. Sí, entonces lo hemos conocido en nuestra mente, lo hemos entendido de manera cognitiva, de manera intelectual. Ahora es necesario que el Espíritu Santo se lo diga a nuestro espíritu y que lo reconozcamos y que lo podamos vivir de tal manera y que podamos perdón, descansar en quien es Dios, ¿sí? Entonces, no sé por qué, pero siento la necesidad de orar. Nunca lo he hecho anteriormente, pero vamos a orar rápidamente para que el Señor confirme su palabra en nuestros corazones. Amén. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de compartir, que nos das de escuchar tu palabra, Señor, que nos das la oportunidad de poder reflexionar en tu palabra, Señor, a pesar de la distancia. Y te damos gracias por estos medios que nos permiten conectar contigo. Te pedimos, Padre, en esta hora que nos ayude, Señor, a entender no solamente en nuestra mente, Señor, sino en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra voluntad, que eres un Dios justo, que eres santo, que eres fiel y que eres soberano, Señor. Confirma tu palabra en nuestros corazones y que nuestras vidas puedan dar un giro de 180 grados, Señor, para que podamos gritarle al mundo quién eres y en quién hemos creído y quién nos ha salvado, Señor, para que podamos ser un testimonio fiel, para que podamos ser un testimonio vivo, Señor, y que las personas de nuestro alrededor puedan ver esto en nuestras vidas, que podamos impactarlos y que ellos puedan conocer de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, sí, wow. Nunca había sentido como que la necesidad de orar, pero espero que genuinamente sea el Espíritu Santo. Em, Amigos, los dejo. Como siempre, es un gusto poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Espero que sea de bendición para tu vida. Si por ahí me puedes echar la mano compartiéndolo con tus amigos, em, con los jóvenes de tu iglesia, perdón, me ayudarías mucho. Como siempre, me despido. Esto es para ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Bendiciones. Pórtense bien. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Feliz Día de los Santos Inocentes. Recuerden que no se hacen bromas el Día de los Inocentes. Y sí. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Chao, chao.